Entonces, todo lo que vamos a conversar el día de hoy, está en el Robbins, ¿ya? Por lo tanto, si está en el Robbins, ustedes fácilmente pueden ampliar la información con su libro. Si ustedes buscan este capítulo en el Robbins, es larguísimo, no sé cuántos, un montón de hojas. Entonces, para que ustedes no revisen todas las hojas que corresponden al capítulo, yo les he puntualizado, miren, 4 puntos. Por lo tanto, cuando ustedes estudian su libro, van a hacer hincapié en esos 4 puntos, ¿ok? Profundizan eso para que los conceptos queden más claros. ¿Y por qué? Porque si le doy prioridad, es porque es fácilmente preguntable, quizás, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que se va a conversar el día de hoy está relacionado al laboratorio que corresponde esta semana. Así que por lo menos mi grupo de laboratorio, está por aquí, ¿no? 1, 2, por ahí veo unos 5, 6 creo. Por lo menos mi grupo de laboratorio se supone que esta clase se la va a saber a través del derecho porque la vamos a conversar en laboratorio, ¿ya? Entonces, todo lo que está en laboratorio está hoy día explicado, así que depende de ustedes que lo revisen para su próxima clase, ¿ya? Adaptación celular, lesión y muerte celular, acumulaciones intracelulares y calcificación patológica. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta antes de empezar la clase? ¿Las diapositivas ya las tienen? No. William, faltó seguir proporcionando, la verdad. ¿Quién es el delegado aquí? William, no, el delegado de todo el grupo 2. ¿Cómo te llamas? Carlos Vergara. Carlos. Entonces, William, puedes pasarle la clase a Carlos, ¿ya? Que te la pases un PDF, te la pasas y ustedes ya pues la comercializan. Ahora, esta clase es diferente a la del ciclo pasado, ¿ya? Así que utilicen mejor esta actualización. Igual voy a intentar subirla hoy día porque hasta que intenté subirla no podía subir al aula virtual, no sé por qué. Eso que no pesa mucho. Pero por WhatsApp se la comparten sin problema, ¿ya? Muy bien, entonces hoy día cuando acabemos la clase, otra cosa. La clase no dura 2 horas por si acaso, ¿ya? La clase va a durar a lo mucho 50 minutos o 1 hora, a lo mucho, ¿ya? De manera de que el tiempo restante utilícenlo en beneficio de ustedes, en descansar, en estudiar, en repasar, ya ustedes ven, ¿ya? Muy bien, entonces al final de la clase, miren, ya conoceremos qué es lesión y muerte celular, qué es adaptación, cuáles son los tipos de necrosis, cuáles son los tipos de acumulaciones intracelulares y los tipos de calcificación patológica, ¿ya? ¿Qué es homeostasis? ¿Qué es homeostasia? Equilibrio. Equilibrio del medio interno. Por lo tanto, cuando existe homeostasis, es decir, las células están viviendo tranquilas, sin problemas, no hay ninguna noxa, ningún estímulo externo que esté alterando las células. Cuando existe algún tipo de alteración, ¿qué hacen las células? Buscan adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y cuando hablamos de un daño, de una lesión, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de agente nocivo, desde la radiación solar, una bacteria, un virus, temperaturas extremas, cualquiera sea la causa, esto va a generar una alteración en esa homeostasis, ¿no? Y por lo tanto la célula, ¿qué cosa buscará? Acomodarse, adaptarse a esas nuevas circunstancias. Cuando hablo de adaptación celular, tenemos aquí, ¿ya? Frente al estímulo, el estrés, tengo que adaptarme. ¿Cuáles son los 4 tipos de adaptación? Acá están: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia, ¿ya? Esto es importante porque ahora que vean el laboratorio, lo primero que antes de que ustedes diagnostiquen sus láminas, tienen que tener en claro la definición de cada uno de los términos, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué pasa si el proceso de adaptación no es suficiente, ¿no? Pongamos que la temperatura ya es demasiado alta, es extrema. Comenzaremos ya a dañar la célula, a lesionarla. Y esta lesión puede ser reversible o irreversible, que es el punto que nos interesa, la irreversibilidad, ya que cuando hablamos de irreversibilidad hablamos de muerte celular, por lo tanto hablamos de necrosis. Muy bien, vamos con adaptación celular. ¿Adaptación qué cosa es? Adaptarse, pues, ¿no? Cambio del medio ambiente, la célula busca adaptarse, altera su número, su tamaño, su fenotipo, su actividad metabólica, sus funciones, todo lo modifica de forma reversible, ¿ok? Y esta adaptación puede ser de 2 tipos. Facilito. Ejemplos de fisiológica, por ejemplo, los cambios que ocurren en la mujer producto del embarazo, ¿no? Frente a un estímulo hormonal, el útero, las mamas, todo se altera, todo cambia, pero una vez que nazca el producto, todo regresará a su normalidad, ¿no? Es un proceso de adaptación fisiológico estimulado por hormonas.
Pero también hay un tipo de adaptación patológica en la cual ya habrá una alteración producto de una enfermedad de fondo, ¿no? De una infección bacteriana, de una infección viral, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces miremos acá el cuadrito, célula normal, está en homeostasia, el estrés, lo que sea, genera que esta célula se adapte inicialmente, ¿no? Pero si la adaptación ya no es suficiente, llega a un punto de incapacidad de adaptación, por lo tanto se lesiona. Esa lesión puede ser reversible o puede llegar a un punto de irreversibilidad, que es la necrosis, la muerte celular patológica. ¿Ya? Vamos con hipertrofia. A ver, ¿qué está ocurriendo acá en hipertrofia? En este dibujito. Tamaño, fácil, ¿no? Entonces, cuando hablo de hipertrofia, me estoy refiriendo a un aumento de tamaño, de volumen de la célula, que por lo tanto aumenta todo el órgano, ¿no? Si aumentan aquí por ejemplo, el cardiomiocito aumenta en volumen, en tamaño cada una de las células, por lo tanto, el espesor del órgano aumentará. Esto lo evidencio yo macroscópicamente y también microscópicamente, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué aumenta de volumen? Porque la célula que está generando este cambio no tiene la capacidad de multiplicarse, de dividirse. Entonces, si no se divide, si no se multiplica, ¿qué hace? Aumenta en volumen, ¿ya? A mayor demanda funcional usualmente. Esta hipertrofia, a su vez, puede ser fisiológica y patológica, como habíamos conversado inicialmente, ¿no? Ejemplo de fisiológica dijimos, el embarazo. ¿Por qué? Porque el útero aumenta masivamente su tamaño, hasta 20 veces el tamaño normal del útero en el embarazo. Este estímulo es mediado por estrógenos. Por lo tanto, miren, acá están las células musculares lisas, muy delgadas, muy chiquitas, y vemos luego acá, miren, tremendas células, ¿no? Entonces claramente estoy evidenciando un aumento de volumen celular. Otro ejemplo de hipertrofia fisiológica es la que ocurre en el músculo estriado. Cuando ustedes van al gimnasio para tonificarse, esa actividad física repetitiva constante genera que las células estriadas, musculares estriadas, aumenten de volumen, ¿no? Pero si ustedes dejan de ir o abandonan la actividad física, esto regresará a su estado basal. Por lo tanto, es un mecanismo de adaptación celular reversible, como todos los mecanismos de adaptación, ¿ya? Vamos a un ejemplo de patológica, y el ejemplo clásico que vamos a ver en laboratorio es la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia del corazón. ¿Por qué el corazón se hipertrofia? ¿Por qué los cardiomiocitos aumentan de volumen? Porque es hipertrofia. En este caso, en el corazón, ya es un proceso de una enfermedad. Usualmente, las enfermedades asociadas a la hipertrofia, que son causantes de esta, son la hipertensión y problemas valvulares aórticos, de la válvula aórtica, ¿ya? Eso me explica que por qué el paciente con hipertensión arterial, maltratada, mal controlada por muchos años, va a terminar con hipertrofia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la hemodinamia. Miren los cardiomiocitos normales y compárenlo con estos cardiomiocitos. Hay un aumento significativo de todo el volumen celular, citoplasma, núcleo, todo aumenta, ¿no? Por lo tanto, esto nos está evidenciando claramente que existe hipertrofia. Un resumen de todo lo que es el proceso de hipertrofia en el corazón específicamente. Todo el problema inicia con la sobrecarga de trabajo. Sobrecarga de trabajo, ¿por qué? Porque tiene hipertensión arterial. Si tiene hipertensión, este ventrículo izquierdo tiene que trabajar con mayor intensidad para poder lograr enviar el volumen sanguíneo hacia la aorta, ¿verdad? Y la aorta, que maneja volúmenes elevados gracias a la hipertensión, entonces será un trabajo que está aumentando, incrementándose en el pobre ventrículo. Se explica por qué es hipertrofia, ¿ya? Diversas vías de transducción nos llevarán finalmente, ¿no?, a un engrosamiento de la pared cardíaca, aumento del rendimiento cardíaco, aumento de la actividad. Ok, entonces dijimos que acá tengo yo el corazón hipertrófico, pero entonces esto será para siempre. Entonces, cada vez que el paciente no se controla la hipertensión, maltratado, su corazón sigue hipertrofiándose, esto será para siempre. O sea, es un mecanismo eterno, lastimosamente, ¿no? Hay un límite, hay un punto límite a partir del cual ya el corazón, específicamente aquí, no va a poder seguir hipertrofiándose. ¿Por qué? Porque ya no puede compensar, es decir, se vence el mecanismo de adaptación y se generan cambios degenerativos en los cardiomiocitos. Estos comienzan, ¿qué?, a fragmentarse, a romperse, y si se rompen, poco a poco el corazón se comenzará a dilatar. Por lo tanto, eso explica por qué los pacientes con hipertensión arterial terminan finalmente con una hipertrofia del corazón, del ventrículo izquierdo, y finalmente acaban en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por este mecanismo. Se vence el mecanismo de adaptación celular. Acabamos con hipertrofia. Vamos a hiperplasia. ¿Preguntas?
¿Preguntas? Está muy pálido, ya. Hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Acá está el dibujito. ¿Qué es? Aumento de número. Ya no estoy hablando de volumen, ahora aumento del número. Tengo mayor cantidad de células. Esto ocurre ¿por qué? Porque la célula que está en hiperplasia tiene la capacidad de dividirse. En hipertrofia no tenía la capacidad de dividirse. Acá, la célula que está afecta tiene la capacidad de dividirse, por lo tanto se comienza a replicar y aumentar el número. ¿Ya? A su vez también puede ser fisiológica y patológica. Y el mejor ejemplo de hiperplasia que existe en patología es la hiperplasia de la próstata, ¿no? Eso explica, miren, acá está la próstata normal, ¿no? Y cómo debido al aumento del número de células, va a aumentar el volumen. Es decir, macroscópicamente, cuando yo veo un órgano hiperplásico como la próstata, que lo vamos a ver en laboratorio, encuentro un órgano aumentado de volumen, de tamaño, más grande, ¿verdad? Y que microscópicamente yo voy a poder evidenciar un aumento en el número celular. Fisiológicas y patológicas. Ejemplos. En caso de la fisiológica, la que se observa o la que es asociada a un estímulo hormonal, ¿qué ocurre en la mama? En la mama, ¿no?, de una mujer que recién acaba de dar a luz. En esa mujer, ¿qué pasará con la mama? Habrá una hipertrofia considerable asociada al estímulo hormonal, ¿no?, de la gestación y del puerperio. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya tengo un aumento del número de células, en este caso de los acinis mamarios, por lo tanto, tendrá un aumento del volumen de la mama. Un ejemplo interesante de la hiperplasia fisiológica es la compensadora. Seguramente ustedes han revisado, han escuchado, ¿no?, casos en los cuales los padres donan partes o fragmentos de su hígado, segmentos hepáticos a sus hijos, ¿no? Y luego esa persona adulta puede hacer su vida normal. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una capacidad de replicación celular muy importante. Por lo tanto, fácilmente se puede extraer segmentos hepáticos de donación y en unos 6 meses aproximadamente ese hígado que donó ya está regenerado y de volumen adecuado y normal. Entonces, esa capacidad del hígado hace que sea tan plausible el hecho de que se pueda, ¿no?, donar hígado a un familiar o a una persona compatible en general. Lo mismo ocurre en la médula ósea. Los progenitores hematopoyéticos que hay en la médula ósea tienen la capacidad de poder ser extraídos de una persona sin causarle ningún inconveniente y ser, ¿no?, trasplantados a una persona por X patología sin ningún inconveniente. Ejemplos de hiperplasia patológica tenemos acá a la cabeza, pues la próstata, la que mencionábamos, la hiperplasia benigna de próstata, y también una hiperplasia del endometrio, que ocurre en algunas mujeres, ¿ya? Y algunos factores asociados a virus, como los papilomavirus, que también tienen la capacidad de generar hiperplasia de las células escamosas. Listo, acá acabamos con hiperplasia. ¿Preguntas con hiperplasia? Seguimos con atrofia. Sí. Una pregunta. En el caso de hiperplasia benigna, en el momento del examen que el médico realiza, ¿cómo puede diferenciar si hay una hiperplasia como tal y no decir que es un tumor de próstata o algo así? Sí o sí, con la hiperplasia tiene que mandarse una biopsia. Ah, ya. En general, la hiperplasia como tal, a secas, es un proceso de adaptación celular. No es una neoplasia, es una proliferación de células que buscan adaptarse solamente. Dependiendo el órgano sobre el cual yo esté trabajando, supongamos que es próstata, ¿ya? Esa hiperplasia podría asociarse posteriormente a una neoplasia, ¿no? Neoplasia es proliferación de células, ¿ya? En el caso de la próstata, por ejemplo, la hiperplasia en la próstata usualmente no es asociada a cáncer, ¿ya? Cuando tengo un paciente con una hiperplasia de próstata, la vía para que se haga cáncer es completamente diferente a la vía de la hiperplasia, son vías completamente diferentes. Y entonces, doctora, ¿cómo sé que una próstata aumentada de volumen es por hiperplasia o es por un cáncer? Hay muchas formas de evaluarlo en conjunto. Hay que ver PSA, hay que evaluar el volumen de la próstata en ecografía, hay que hacer tacto rectal. Con todo eso, yo me puedo aproximar a uno de los dos. Si sigo con las dudas, ¿qué cosa haré? Una biopsia en la próstata, ¿no? Y esa biopsia llega al patólogo, el patólogo te dice si solo es hiperplasia o es un cáncer. Pero en general, cuando yo hablo de hiperplasia, tengo que ser específico de qué órgano estoy hablando. Porque otro ejemplo de hiperplasia es la que se da en el endometrio. Pero la hiperplasia en el endometrio, la vía de hiperplasia y la vía de cáncer es la misma vía. Por lo tanto, si yo encuentro hiperplasia en el endometrio, tengo que mejorar mi evaluación, porque esa vía que lleva a cáncer es la misma, ¿ya? Entonces, en general, la hiperplasia tengo que evaluarla dependiendo en qué órgano estoy, ¿ya? Y
si quiero diagnosticar ya si es cáncer o no es cáncer, tengo que ver otras características como la próstata, ¿ya? Si estamos en laboratorio lo podemos conversar un poquito más. Atrofia. ¿Qué es atrofia? Reducción si se reduce el tamaño de una célula, por lo tanto se reducirá el tamaño de todo el órgano, de todo el volumen. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos un testículo, otro testículo. ¿Cuál es el testículo atrófico? ¿Derecha o izquierda? Derecha, ¿no? ¿Sí? Izquierda. Izquierda es el atrófico. Ah, no, ¿Cuál es el atrófico? Derecha. Sí, pero cuando yo les enseñaba esta foto a los chicos, me decían, doctora, acá hay una hipertrofia testicular. El testículo ha crecido. No, pues, no existe hipertrofia testicular. No, acá el mecanismo de actuación que está llevando a cabo es la atrofia, una disminución. ¿Y por qué se atrofia el testículo? En este caso, eso lo van a ver en el laboratorio. ¿Lo han revisado ya? Todavía, ¿no? El uso de testosterona, por ejemplo, el uso de hormonas androgénicas exógenas pueden generar atrofia testicular, correcto. ¿Se acuerdan alguno más? ¿Alguna otra causa de atrofia testicular? ¿Cómo se llama ese fenómeno en el cual el testículo no ha descendido a la bolsa escrotal? Criptorquidia. Entonces, mira, están repasando ya para el laboratorio, ¿no? Otra causa de atrofia testicular es la criptorquidia. Ya ustedes revisen mejor la definición de este término, si es que no lo recuerdan. Pero en general, la atrofia puede ocurrir en cualquier órgano. Ejemplos de motivo por el cual se genera atrofia, por ejemplo, si ustedes le ponen un yeso en un brazo o en una pierna y están inmovilizados 2 o 3 meses, le sacan el yeso y la pierna está más delgadita, flaquita. O sea, ha hecho un grado de atrofia, ¿no?, muscular debido a la falta de movilidad, pero que fácilmente es recuperable, ¿no? Un mecanismo de adaptación recuperable. Pérdida de la inervación de un paciente al cual sufrió una fractura vértebro-medular, se lesionó la médula espinal, se pierde la inervación, ¿no? Queda parapléjico. Esa pérdida de la inervación también genera atrofia muscular. Nutrición también, y una de las causas más importantes de atrofia en general es el envejecimiento. Es una atrofia, por decir, fisiológica, senil, a la que se llegará a partir de la tercera edad, ¿no? Entonces, atrofia también podríamos decir que hay una atrofia fisiológica, producto de la ausencia del estímulo hormonal, de la vejez, por ejemplo, las mujeres, la menopausia, y patológicos, la denervación o otros ejemplos que dimos. Aquí hay un término interesante que es la proteólisis acelerada, que ustedes lo pueden revisar en el libro, que nos hace referencia a que en estados de alta catabólisis, ¿no?, como por ejemplo el cáncer, todo paciente con cáncer está en un estado catabólico intenso, está destruyendo células en gran cantidad. ¿Cómo se dispara eso? Así es. ¿Les ha pasado en la clase anterior? Sí. ¿Y se quedó así toda la noche? No, ahora más. A ver. Continúa. Sí, es la primera vez que vemos este salón de psicología. Sabía que lo voy a pasar ya. Proteólisis acelerada. Decíamos, los pacientes con cáncer están en estados catabólicos intensos, por lo tanto, cuando uno los ve endoscópicamente, los ve por fuera, están muy delgados, ¿no? Muy adelgazados o pálidos por estados de catabólisis intenso. Último mecanismo de adaptación, metaplasia. ¿Qué cosa es? El reemplazo de una célula por otra célula madura. O también lo puedo decir, cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro, ¿ya? Esto es producto del estrés, claro. Yo someto a estrés a una célula y este en su mecanismo de adaptarse, porque la estás lesionando, dañando, se transforma en otra célula, en otro epitelio, de manera que este epitelio nuevo sí puede resistir el problema o resistir la noxa. Clásico ejemplo, ¿dónde están los fumadores? ¿Dónde están los fumadores? Allá, miren. Qué sinceridad de William, levantó la mano y dijo, yo soy fumador, pero muy bien. Entonces, el estrés, en este caso, ¿cuál es? No solamente es el tabaco, ¿no? Son los múltiples metabolitos que se producen, que se generan durante el proceso de. Entonces, el epitelio que tenemos en el sistema respiratorio, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Ajá, pseudoestratificado cilíndrico con cilindros, ¿verdad? Con sus cilindros bien bonitos. Bueno, entonces ese epitelio, que es un epitelio altamente especializado porque recubre todas las vías aéreas, debido a que tú estás fumando, se transforma y cambia en un epitelio que es más duro, más recio, que puede resistir justamente este proceso. Se transforma en un epitelio escamoso, ¿no? Se transforma. Entonces tú dices, bacán, pues, ¿no? Yo tengo todo mi árbol respiratorio como epitelio escamoso, puedo seguir fumando sin ningún problema. No. Porque esta transformación va a generar
Si yo cambio este epitelio que es altamente especializado por un epitelio escamoso, ¿cómo creen ustedes que van a poder movilizarse las secreciones? ¿Quién movilizaba las secreciones? Los cilios, ¿no? Las secreciones son importantes porque movilizaban bacterias, virus, mediante la tos y todo eso. Entonces, si yo no tengo esa capacidad ahora, porque tengo un epitelio escamoso que es completamente plano, inerte, este paciente tendrá más riesgo de tener infecciones respiratorias y con el tiempo tendrá mayor posibilidad de hacer un carcinoma escamoso de pulmón. Entonces tú dices, un carcinoma escamoso en el pulmón, que es altamente asociado al cigarro o fumar. Entonces, ¿cómo llega el epitelio escamoso al pulmón? Si en el pulmón no hay epitelio escamoso. Bueno, ¿cómo llegó? A partir de la metaplasia escamosa, ¿ya? Entonces, ojo con ese dato. Otro ejemplo de metaplasia es aquel que se da en la unión esófago-gástrica, ¿no? Este es el esófago, acá arriba, y si nos introducimos en esta zona de aquí, llegaríamos al estómago. Entonces, cuando existe algún problema por el cual los jugos gástricos, que son ácidos, pasan hacia la parte distal del esófago, ese esófago tiene que tratar de adaptarse a ese nuevo pH, ¿verdad? Busca adaptarse al nuevo pH. ¿Y cómo hace para adaptarse al nuevo pH? Se transforma de un epitelio escamoso, ¿no? Clásico del epitelio del esófago, se transforma en un epitelio similar al epitelio del intestino, un epitelio cilíndrico con células caliciformes, ¿ok? Acá es tipo gástrico intestinal, principalmente intestinal, ¿no? Muy parecido al intestinal, cilíndrico con células caliciformes. Entonces tú dices, ah, qué bacán, pues doctora, entonces ahora este epitelio de aquí ya va a poder resistir todo el ácido que le llega. Bueno, tampoco es tanto así. Como en el caso anterior, en el ejemplo del cigarro, esto también es un arma de doble filo, ya que este cambio o alteración o transformación del epitelio tiene nombre propio. ¿Cómo se llama este esófago, se acuerdan? Esófago de un nombre propio. Seguro lo han escuchado, el esófago de Barrett se llama. ¿Ya? Este es el esófago de Barrett, esta transformación de un epitelio escamoso en un epitelio cilíndrico con células caliciformes se denomina el esófago de Barrett. ¿Cuál es el problema de diagnosticar el esófago de Barrett? Que es que en el esófago de Barrett nacen los adenocarcinomas del esófago distal. Por lo tanto, no es tan productiva la metaplasia, ya que se puede asociar futuramente al desarrollo de un cáncer. ¿Ya? Muy bien, aquí acabamos adaptación. ¿Preguntas? Cualquier consulta adicional lo compartimos al final de la teoría o en laboratorio con los que nos encontramos por ahí, ¿ya? Lesión y muerte celular. Acá nos vamos a concentrar principalmente dentro de todo el capítulo, toda esta segunda parte. Lo que quiero que nos llevemos claramente es, si bien la diferencia entre necrosis y apoptosis, que ya ustedes la saben, ¿verdad? Esto ya lo saben al revés del derecho porque lo han visto en biología, fisiología seguramente también, no sé ya, pero ahora lo han revisado. Pero lo más importante aquí, ya que estamos en patología, es conocer a fondo qué es la necrosis y los tipos de necrosis celular. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son los tipos o las causas por las cuales yo daño, lesiono una célula? Dijimos que temperaturas extremas, radiación, bacterias, virus, ¿no? Bueno, hay más cositas, toxinas, enfermedades autoinmunes como tal, en el cual hay un daño directo sobre el tejido del paciente mismo, un trauma, un daño, una lesión como tal, adaptaciones nutricionales, cualquiera que sea la causa que generó el estrés, la nocta, esto me va a llevar a estos cambios que decíamos, ¿no? Cambios funcionales, moleculares. ¿Y por qué es importante entonces conocer estos cambios? Porque estos se manifestarán mediante signos y síntomas, ¿ya? Entonces yo con los signos y síntomas puedo determinar o definir incluso cuál ha sido la causa inicial de toda la patología. Vamos a dar ejemplos específicos de causantes de estrés y a la cabeza el causante o el principal causante de lesión, de daño celular, es la privación de oxígeno. ¿Cómo se llama la privación o la deficiencia de oxígeno en la sangre? Hipoxia, ¿verdad? Hipoxia. Entonces, esta, chicos, acá lo dice que está en rojito, la causa más frecuente e importante de lesión y muerte celulares y de necrosis es el déficit de oxígeno, ¿ya? Ya, entonces, ese es el déficit, ya nos queda el concepto inicial. Siguiente concepto. Cuando yo cierro un vaso sanguíneo y por lo tanto genero hipoxia o déficit de oxígeno en un tejido, eso tiene nombre propio, ¿ya? Entonces, cuando yo cierro el flujo de sangre oxigenada y por lo tanto al órgano, al tejido, no le llega oxígeno a través de la sangre, eso se llama isquemia, ¿ya? Un clásico ejemplo de isquemia es lo que ocurre en el corazón, ¿verdad? Se forma un trombo de vaso sanguíneo, no permite el flujo de sangre, por lo tanto lo que está posterior a ello no llegará a oxígeno y entrará en muerte celular por isquemia,
¿ya? Entonces, miremos aquí, la isquemia es la causa o es la forma más frecuente de hipoxia, ¿ya? Pero ustedes creen que puede haber casos en los cuales el flujo sanguíneo es normal, ¿ya? El flujo sanguíneo está normal, pero esa sangre no tiene la cantidad de oxígeno suficiente y por lo tanto hay hipoxia. Claro, también puede haber ese caso, ¿ya? Entonces, en algunos casos también puede haber deficiencia de oxígeno sin tener ningún inconveniente en el flujo sanguíneo. Ejemplo de esto, cuando tengo un paciente con intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono se une fuertemente a la hemoglobina, no permite que el oxígeno se una, el flujo sanguíneo llega normal, pero esta sangre es una sangre completamente desoxigenada. Por lo tanto, hará hipoxia, pero no por ausencia de flujo sanguíneo, ¿ya? Otras causas, agentes químicos, el oxígeno a altas dosis, veneno, sustancias en el medio ambiente, como por ejemplo el asbesto, que se asocia a mesotelioma, insecticidas, etanol, medicamentos que también pueden ser causantes. Más ejemplos de todo tipo, infecciosas, bacterianas, virales, parasitarias, enfermedades autoinmunes, defectos genéticos, agentes físicos, desequilibrio nutricional y el envejecimiento, que de por sí es un efecto que vamos a evidenciar todos, ¿ya? Entonces, vamos de frente aquí, ¿ya? Para poder avanzar. Ya tenemos acá la comparación. ¿Esta es la comparación o no? Dijimos, hablamos de muerte celular. Solo para que nos quede como concepto. Para que yo llegue a la muerte celular es porque inicialmente hubo un daño, ¿no? Un daño constante, persistente. Cruzó una línea delgada a partir de la cual la célula ya no puede retornar y muere finalmente. Entonces, ¿por qué es importante conocer ese punto de no retorno? ¿Por qué es importante conocer esa línea delgada a partir de la cual yo sé que la célula no se va a recuperar y va a morir definitivamente? ¿Por qué es importante? Por la relevancia clínica, porque si yo puedo determinar en qué momento de la enfermedad puedo tratar al paciente y evito que mueran sus células y por lo tanto el órgano, el tejido, sería interesante, ¿no? Porque así podría evitar consecuencias desastrosas como la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me dice cuánto tiempo tengo yo para abrir un vaso sanguíneo que está cerrado por un trombo en el corazón, para que finalmente ese corazón pueda recuperarse completamente. Entonces, esa es la relevancia o la importancia de conocer estos conceptos. Acá tengo la célula normal que está en homeostasis, llega el injurio, el estímulo malo, que como dijimos tenemos una lista enorme de etiologías, ya se genera la lesión, cuando esta es irreversible, morirá, o por necrosis o apoptosis. ¿Qué es lo más importante el día de hoy? Necrosis, porque es la parte patológica. La parte de lesión celular reversible, esto nos queda como concepto. ¿Por qué? Porque el momento es tan fino de poder evaluar que casi no lo vemos. Por lo tanto, la parte de lesión celular reversible, que se dice que son hinchazón celular, cambios grasos, realmente no lo evidenciamos en patología, esto nos queda solamente como concepto, ¿ya? Vamos a esto, que es la muerte celular irreversible, y acá estamos hablando de necrosis y apoptosis. Vamos con necrosis, y ya todos ustedes saben que es un proceso de muerte celular en la cual inicia a partir de los lisosomas, los cuales se vierten su contenido hacia el citoplasma y comienza la digestión de adentro hacia afuera, destruyendo la membrana celular, y por lo tanto, como es un proceso desordenado, destructivo de dentro hacia afuera, finalmente tendré gran reacción inflamatoria. Por lo tanto, siempre que hablemos de necrosis, vamos a hablar de proceso inflamatorio, principalmente agudo. ¿Cómo se llama la célula de la inflamación aguda? ¿La célula? ¿Cómo se llama? Lo vimos en laboratorio. Los linfocitos no. ¿Lo quién? Neutrófilos. Neutrófilo polimorfo nuclear, nucleares. la célula de la inflamación aguda. Entonces, siempre que yo hable de necrosis, usualmente voy a hablar de polimorfo nuclear. En algunos casos también podría hablar de linfos, células plasmáticas, pero a la cabeza el polimorfo nuclear, ¿ya? Entonces, siempre que yo vea el término necrosis en cualquier lectura que ustedes hagan en un informe de patología, en cualquier cosa que lean necrosis, eso es una enfermedad. O sea, ahí al fondo hay un proceso patológico, ¿ok? No nos queda claro. La apoptosis, por su parte, a diferencia de la necrosis, es un proceso ordenado a partir de una señal específica en la cual se forman las vesículas apoptóticas, tiene el macrófago, la fagocita, no pasó nada, no hay reacción inflamatoria. De forma comparativa, acá tengo necrosis y apoptosis. Ya ustedes lo revisan, lo leen, lo complementan con su libro. Nos centramos en necrosis, porque como dijimos, es un proceso en el cual hay una destrucción celular tan desordenada que genera la llegada de la inflamación. Por lo tanto, en necrosis, que no nos sorprenda que encontremos inflamación. Estos son algunos cambios que puedo ver de forma general.
Pero cuando yo hablo de necrosis, me voy a concentrar sobre todo en qué tipo de necrosis estoy revisando o estudiando. En el laboratorio vamos a ver todos los tipos de necrosis. Entonces yo les sugiero que para necrosis estudien o revisen los ejemplos más importantes y más característicos para cada tipo de necrosis según la enfermedad. Por ejemplo, ya que hablamos de los patrones, ¿ya? Primer tipo de necrosis importante, la necrosis coagulativa, que es la necrosis más frecuente que vamos a encontrar y se asocia ¿a qué? A isquemia. Ya ustedes saben qué es isquemia, ¿verdad? Se asocia a isquemia. En estos casos que tengo yo, ya vimos, ¿verdad? Infarto agudo de miocardio, ¿ya vieron? ¿No? ¿No lo viste todavía en el laboratorio? Pero lo van a ver recién. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo, la gran mayoría, casi el 98% de los órganos de nuestro cuerpo, cuando tú le cierras el flujo sanguíneo o haces hipoxia en ese tejido morirá utilizando este mecanismo, este patrón de necrosis coagulativa. Por lo tanto, si yo tengo isquemia en el hígado, en el riñón, en el pulmón, en todos esos casos, cuando yo vea la muerte celular, será un tipo de muerte celular de tipo coagulativo. ¿Ok? Tengo un proceso inflamatorio con la presencia de muchos polimorfos nucleares. Vamos con otro tipo de necrosis, otro tipo de patrón, que es la licuefactiva. La licuefactiva es clásica de observar cuando tengo un proceso infeccioso asociado a bacterias u hongos. Cuando tengo un proceso infeccioso con bacterias y hongos, lo que voy a encontrar en todo ese contexto es una necrosis tipo licuefactiva. ¿Ya? Y un dato adicional, el cerebro también puede hacer isquemia, ¿verdad? A diferencia de los órganos que hemos mencionado hace un momento, cuando la isquemia ocurre en el cerebro, la necrosis ya no es coagulativa, la necrosis es licuefactiva, ¿ya? Y macroscópicamente sería así como una masa viscosa, blanquecina, que cuando es causada por bacterias u hongos, se denomina pus, ¿ya? Y que tengo un extenso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Otro tipo de necrosis que es la necrosis gangrenosa. Esta necrosis es aplicable cuando yo estoy trabajando, estoy evaluando, estudiando una extremidad, brazos o miembros inferiores principalmente, que es lo más frecuente, ¿ya? Es un tipo de necrosis coagulativa porque se da en el contexto de pérdida de irrigación, pero como dice acá, tiene que ser aplicada sobre una extremidad. Clásico ejemplo son los pies diabéticos, ¿no? Los pies diabéticos llegan así los pacientitos. Ahora, un dato adicional. Cuando esta necrosis coagulativa, que es la necrosis gangrenosa, se asocia a una sobreinfección bacteriana, a lo anterior que estamos viendo, se combina todo y se forma toda una masa hemorroide, esto recibe un nombre propio, se denomina gangrena húmeda. Otro tipo de necrosis que es la necrosis gaseosa, que es causada ¿por qué? Por tuberculosis, cosa que ya hemos visto en laboratorio, solamente para repasar. ¿Por qué se dice gaseosa? Porque macroscópicamente las zonas afectadas son muy similares al queso, al requesón, y eso significa casio, ¿ya? Por lo tanto, macroscópicamente son aciales blanquecinas. Microscópicamente, ¿qué cosa busco para diagnosticar tuberculosis? ¿Cómo se llama toda esa estructura que tengo que buscar? ¿Cómo? Granuloma tuberculoso. Si yo quiero diagnosticar necrosis gaseosa o quiero diagnosticar tuberculosis, tengo que buscar un granuloma tuberculoso. ¿Y cuáles son las partes del granuloma tuberculoso? Necrosis corona central, de linfocitos. Corona de linfocitos. ¿Células nucleadas de qué tipo? Langhans. Falta dos. Dijimos los linfocitos, las células epitelioides o macrófagos epitelioides y la fibrosis. Entonces, cuando yo hablo de necrosis gaseosa, es la necrosis que ocurre en el centro del granuloma. Entonces es el granuloma, ya miren, les voy a señalar las partes. Necrosis gaseosa central, histocitos epitelioides, corona de linfocitos más afuera, célula gigante multinuclear tipo Langhans y más hacia afuera la fibrosis. Por lo tanto, yo, si encuentro todas estas partes, yo estoy diagnosticando granuloma tuberculoso, por lo tanto, tuberculosis. En las partes del granuloma, les sugiero que las recuerden, que las aprendan, porque las van a ver en general, las van a ver en especial otra vez. Vamos a ver tuberculosis pulmonar, tuberculosis de diferentes órganos. Si ya se saben las partes, entonces ya pues, va a ser muy sencillo poder recordarlas cuando tengan que escribirlas en el examen, ¿ya? Otro tipo de necrosis, la necrosis grasa. El lugar, ¿cosa es necrosis grasa? Destrucción de la grasa.
Un ejemplo característico de necrosis grasa es la que ocurre en el contexto de una pancreatitis aguda. Porque la pancreatitis aguda, el páncreas como tal, tiene mucho tejido adiposo inmerso. Por lo tanto, si se inflama el páncreas, se inflama la grasa. Todo se inflama. Y esa inflamación, en el caso de la pancreatitis, es debido a la liberación de las enzimas pancreáticas, se activa y se autodigieren el páncreas, ¿no? Entonces voy a encontrar gran tejido pancreático destruido y macroscópicamente voy a encontrar zonas, miren, así blanquecinas y duras. Corresponden a áreas de saponificación grasa, que son la fusión o la unión del calcio con los ácidos grasos de la propia grasa, ¿ok? ¿Y qué tengo? Tengo mucho infiltrado inflamatorio agudo y gran cantidad de destrucción celular. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Y por último, la necrosis tipo fibrinoide, que esta se da en el contexto de una enfermedad autoinmune. Ejemplos de enfermedad autoinmune: lupus, SIDA, tiroides de Hashimoto, artritis reumatoide, cualquiera de esas enfermedades autoinmunes, ¿no? Todas ellas son susceptibles de poder desarrollar necrosis fibrinoide, porque hay reacciones autoinmunes, ¿no? Se une un anticuerpo a un antígeno, se unen los dos, estos comienzan a viajar por la circulación sanguínea, se depositan en un vaso sanguíneo e inflaman el vaso sanguíneo. Cuando inflaman el vaso sanguíneo, ¿cómo se denomina eso? Vaso sanguíneo inflamado. Más fácil. Flebitis no. No, estenosis es cierre. Flebitis es inflamación, pero de la vena, asociada a una infección sobre todo, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un vaso sanguíneo se inflama? Principalmente arterial, pues. Vasculitis. Claro, vasculitis, pues, ¿no? Ya, entonces, la necrosis fibrinoide ocurre usualmente en los pacientes que desarrollan vasculitis. ¿Quién desarrolla vasculitis? Usualmente pacientes con enfermedades autoinmunes de fondo, ¿no? Pacientes con AR, con lupus, con síndrome antifosfolipídico, cualquier enfermedad autoinmune es susceptible de desarrollar necrosis fibrinoide en los vasos sanguíneos porque hay vasculitis. Entonces, mire, eso lo van a ver también en el laboratorio. Macroscópicamente, bueno, clínicamente se ve así al paciente, ¿no? Un punteado rojizo en miembros inferiores principalmente, disperso, muy disperso en todos los miembros inferiores. Y microscópicamente yo veo un vaso sanguíneo con gran proceso inflamatorio agudo en toda la pared y la presencia de este material eosinofílico irregular que corresponde al material fibrinoide, se llama fibrinoide. No es fibrina, se denomina material fibrinoide, o sea que se parece a la fibrina, pero no lo es. Ya, eso lo vamos a ver mejor en el laboratorio. Listo. Acabamos la parte de necrosis. Como le digo, acá tenemos que hacerle hincapié principalmente a los tipos de necrosis, ya que si yo detecto el tipo de necrosis que encuentro, puedo asociar la enfermedad. Si encuentro necrosis fibrinoide, si encuentro una vasculitis, yo comienzo a asociar la enfermedad. Ah, no, habla de fondo una AR, no habla de fondo un lupus. O si encuentro un granuloma tuberculoso, digo, de fondo, ¿qué cosa hay? Una tuberculosis pulmonar, pleural, cerebral, donde sea, pero es tuberculosis. ¿Ya? Entonces van ustedes hilando la información. Preguntas. Y estamos ya avanzando, vamos a llegar a la parte de acumulaciones intracelulares, ¿ya? Entonces, hay moléculas o sustancias que pueden ser acumuladas dentro de las células y pueden ser inocuas, es decir, se acumulan, ahí están, no pasa nada, o algunas se pueden acumular y generar lesión, daño celular, alguna enfermedad de fondo con el tiempo, ¿ya? ¿Dónde se acumulan? Citoplasma, dentro de alguna organela específica o incluso en el núcleo. Vamos a ver, ¿y por qué se acumula? ¿No? Hay varias vías mediante las cuales puede ocurrir la acumulación. Primera vía, por un metabolismo anormal o una velocidad metabólica inadecuada. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad metabólica como obesidad, diabetes, ¿no? Sabemos que el hígado es un órgano importante para el metabolismo de las grasas. Si tengo un paciente que no hace dieta, no cuida su alimentación, está ingiriendo altos volúmenes de grasa en la comida y todo ello, entonces el metabolismo de las grasas ya no va a ser suficiente en su hígado. Cada vez tiene una dieta inadecuada constantemente, entonces el metabolismo, porque ya la velocidad no va a ser suficiente a la dieta que tiene, la pobre grasita comenzará a acumularse dentro de los hepatocitos, dentro del hepatocito en el citoplasma, ¿no? Y tendremos una acumulación debido a eso, a una velocidad inadecuada, porque en este caso ha aumentado el consumo. Otra causa por la cual habría acumulación, porque pierdo la capacidad de transporte, pierdo la proteína, que es capacidad de transportar esa molécula hacia afuera de la célula, ¿ya? O porque carece de la enzima, no tengo la enzima necesaria para metabolizar esa sustancia. Si no tengo la enzima o no tengo la forma de transportarlo, por lo tanto se quedará dentro de la célula, se comenzará a acumular, ¿ya? Y otro motivo por el cual
ocurre eso es porque la sustancia que se está acumulando es imposible de metabolizar, ya que no existe en el ser humano una enzima capaz de metabolizar esa sustancia. ¿Ya? Ejemplo, el carbón. El carbón se acumula dentro de las células porque no existe enzima en nosotros que tenga la capacidad de metabolizar, por lo tanto se va acumulando. ¿Ya? Ejemplos ya como tal, la esteatosis hepática, ya que lo vamos a ver en laboratorio, esteatosis hepática. ¿Qué cosa es? La acumulación de triglicéridos dentro del hepatocito. Esto es importante cuando ustedes hagan la descripción microscópica en laboratorio, tienen que decir dónde se está acumulando. Está dentro del hepatocito o en el citoplasma del hepatocito. ¿Qué cosa es? Son vacuolas de grasa dentro del citoplasma que incluso generan que el núcleo se lateralice, no sea un cosadito. ¿En qué contexto lo veo? Principalmente pacientes diabéticos, obesos, alcohólicos, ¿ya? Y si bien puede aparecer también en otros órganos, el ejemplo más característico es el del hígado. Ojo que no es un adipocito, ¿ah? No es un adipocito. Un adipocito es una célula grasa, completamente diferente. Acá es un hepatocito que está acumulando grasa, completamente diferente. Entonces, esta acumulación de grasa en el hígado, si es leve, no pasa nada. O sea, el hígado va a funcionar normal y se mantendrá funcionando. Pero puede ser que el paciente realmente tenga una enfermedad de fondo muy importante, por lo tanto la acumulación va a ser extensa y eso va a generar con el tiempo lesión, daño celular e incluso insuficiencia hepática. ¿Ya? Macroscópicamente, ¿cómo se ve un hígado con esteatosis? Macroscópicamente ya para el laboratorio. Aumentado de volumen, tamaño, mayor peso, de color amarillento, brillante, porque tiene grasa. Y microscópicamente lo que decíamos, vemos la presencia de vacuolas de grasa dentro del citoplasma de los hepatocitos, de manera que lateralizan sus núcleos en costado. Otra acumulación, la del colesterol, y acá estamos hablando de la famosa arteriosclerosis, ¿no? La acumulación en el aparelho vasosanguíneo de estas moléculas de colesterol va a generar que con el tiempo yo tenga una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Por lo tanto, se desarrolla la enfermedad denominada arteriosclerosis, ¿ya? También lo vamos a ver en el laboratorio. Otros pigmentos que tienen la capacidad de acumularse, el carbón. Es el pigmento exógeno más frecuente. Ahora, esta acumulación se denomina antracosis. ¿Todos tendremos antracosis? ¿Sí o no? No hay más respuestas. ¿Sí o no? Ya no sé, doctor. Sí, todos tenemos niveles de antracosis. ¿Por qué? Porque la antracosis es simplemente la acumulación y a la cual estamos expuestos porque vivimos en una metrópoli, una ciudad contaminada, hemos fumado, hemos hecho humores pasivos, lo que sea. Tenemos cierto grado de antracosis en nuestros pulmones. Pero la antracosis como tal es la acumulación, pero no es patológica, es decir, no produce enfermedad. ¿Qué pasa si es un paciente que ha estado sometido a grande exposición de carbón? Por ejemplo, un minero de carbón que no tuvo las medidas, ¿no?, de control. En esos casos ya la enfermedad cambia de nombre a neumoconiosis, porque aquí sí la acumulación desarrollará enfermedad. Otra sustancia que se puede acumular que es la lipofuxina, que es producto del metabolismo de la hemoglobina, pero esta de aquí no es tan relevante, no es tan importante porque no es patológica y tampoco es lesiva, es producto de un envejecimiento habitual o normal de la célula. La melanina, que ya sabemos todo, que está en la piel, ¿no?, producida por los melanocitos, que están en la epidermis. Bueno, esta melanina, que está en la superficie de la piel, por diversos motivos, por ejemplo, la radiación, comienza a caerse hacia la dermis, Y si se cae la dermis, generan manchas solares, ¿no?, lesiones pigmentadas en el rostro, en el dorso de las manos, son fotoexpuestas. La hemosiderina es otro metabolito importante, que también es producto del metabolismo de la hemoglobina, clásicamente de color amarillo, dorado, pardo, y esto está en el laboratorio, así que recuérdenlo, y vamos a ver dos casos, vamos a ver hepática y vamos a ver esplénica también, así que si lo recuerdan, genial, ¿ya? Entonces, esta acumulación de hemosiderina, que puede ser fácilmente observable de color azul si utilizo esta coloración de azul de Prusia, ¿ya? Esta acumulación, lo interesante es que es una acumulación pasajera, ocurre solamente por un breve corto de tiempo, ¿no?, espacio de tiempo, y tampoco es lesiva para la célula, ¿ya? Caso contrario, si yo hago hemocromatosis, la hemocromatosis es una enfermedad genética con la cual el paciente nace, por lo tanto desde que nace comienza la acumulación, y esa acumulación será destructiva y dañina para la célula. La hemosiderosis, no. Causas de hemosiderosis, las causas son todas aquellas circunstancias en las cuales yo tengo una
destrucción de glóbulos rojos, porque en los glóbulos rojos está la hemoglobina, ¿no? Por ejemplo, si yo transfundo a un paciente, transfundo sangre, en la transfusión siempre hay destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto se liberará mucha hemoglobina, por lo tanto ocurrirá hemosiderosis, pero como dijimos será solamente momentánea, hasta que el cuerpo fácilmente llegue otra vez a la homeostasis. Una anemia hemolítica como tal, en una anemia hemolítica hay una destrucción producto de una enfermedad no autoinmune u otra causa de las células y por lo tanto liberación de grandes cantidades de hemoglobina, ¿ya? También se asocia a utilización de hierro, aumento de la producción de hierro, probablemente estas dos de aquí son las más interesantes que pueda recordar. Y estamos terminando, estamos en las últimas diapositivas. Calcificación patológica. Tenemos dos tipos de calcificación, distrófica y calcificación metastásica, ¿ya? ¿Qué cosa es la calcificación? Es sedimentación anormal de sales de calcio y también otras pequeñas cantidades de otros minerales, pero principalmente es el calcio, ¿ya? Dijimos que son dos tipos, distrófica y metastásica. La metastásica no tiene nada que ver con la metástasis del cáncer, por si acaso, ¿ya? Vamos con la distrófica. La distrófica ocurre ¿dónde o cuándo? Ocurre sobre un tejido, sobre un tejido, un epitelio que ha sido lesionado o dañado, que ha tenido el antecedente de necrosis. Si vemos algún tipo de lesión o daño sobre esa estructura, cuando esto se regenere o se repare con el tiempo, desarrollará calcificación. ¿De qué tipo? Distrófica. Estos pacientes cursan con calcio sérico normal. El calcio sérico no tiene nada que ver aquí, ¿ya? Un ejemplo interesante es la estenosis de la válvula aórtica, ya que con el tiempo la pobre válvula aórtica tiene 100 años de edad, la pobre válvula aórtica ha trabajado toda la vida. Entonces llegará un momento en el cual ya está media degenerada, media cansada, envejecida y podrá hacer grados de calcificación distrófica. ¿Cómo se ve la calcificación? Se ve este color, eosinófilo basófilo, como láminas duras en el tejido. En este caso es en la pared del vaso sanguíneo. A diferencia de eso, la calcificación metastásica se da en el contexto de un paciente que cursa con hipercalcemia, o sea, tiene calcio elevado en la sangre. Cuando tengo un paciente con hipercalcemia, ejemplos, cuando tengo una hipersecreción de la hormona paratiroidea, si tengo un tumor, un adenoma de paratiroides, si secreto mucha paratormona, ¿qué hace la paratormona? Resorción de calcio de los huesos, por lo tanto extrae calcio del hueso, el calcio se eleva en sangre y eleva la posibilidad de desarrollar una calcificación metastásica. Otro, una destrucción de hueso, tengo una enfermedad del hueso, enfermedad de Payet, si no lo saben, le dan una googleada, que es finalmente una enfermedad en la cual yo destruyo hueso. Si destruyo hueso, el calcio se eleva en la sangre. Cuando hay intoxicación por vitamina D, cosa que es muy rara, pero también hay sobreabsorción de hierro, de calcio. Y la insuficiencia renal, pues en hemodiálisis, cursan con hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia induce a hiperparatiroidismo, ¿ya? Hiperparatiroidismo, regreso al mecanismo número 1, mayor resorción ósea, ¿no? Mayor calcio. Entonces, el paciente con calcificación metastásica tiene niveles de calcio elevado asociados a alguna patología de fondo. Morfológicamente, las dos tipos, o sea, el microscopio, son idénticas. Es decir, si yo veo características de calcificación a la microscopía, no las voy a poder diferenciar. Entonces, ¿cómo las diferencio, doctora? Viendo el cuadro clínico, viendo la enfermedad de fondo, viendo los niveles de calcio sérico. De esa forma yo diferencio, ¿ya? Acá están las zonas de calcificación que dijimos, son como láminas basófilas, a través de las cuales ha pasado la cuchilla, por eso se ve así medio desordenado, ¿no? Pues lo vamos a ver en el laboratorio. Conclusiones. 9 nada más. Si las pueden responder, han entendido la clase. Pero eso no quiere decir que puedan responder las preguntas del examen, ¿ya? Porque ¿qué pasa? De que en el examen yo no les voy a preguntar ¿qué es necrosis? No les voy a preguntar eso, pues, porque ya todos lo saben, ¿no? Entonces, revisen más allá de eso. Revisen, estudien, de manera de que puedan correlacionar la información adicional que les estoy dando, ¿ya? De manera que puedan responder las preguntas del examen. Consultas, chicos. Consultas. Dudas. Prende la luz, por favor. Listo, muchachos, hemos terminado.